Bueno, primero, como tal, el concepto de readaptación, que es volver a adaptar a un sujeto a sus funciones normales. Entonces aquí podríamos diferenciar personas que no practican deporte ni practican ejercicio. Podríamos colocar personas que practican ejercicio con un objetivo en salud, en estética corporal, y atletas de alto rendimiento deportivo. Entonces la diferencia radica básicamente en sus funciones. A un sujeto yo lo tengo que readaptar para cumplir acciones de la vida diaria, a otro sujeto lo tengo que readaptar para cumplir un poquito más de las acciones de la vida diaria, que pueda volver a realizar su actividad física o ejercicio favorito, y a otro sujeto lo tengo que readaptar para volver a la competencia. Entonces las diferencias ahí radican básicamente son en las funciones de las personas que pasan por un proceso de readaptación. El tiempo de recuperación de una lesión va a tener una variable de acuerdo a la gravedad de la lesión, a la localización de la lesión y al periodo de competencia de un atleta en el caso de que sea una persona deportista. De no ser deportista, nosotros como fisioterapeutas y readaptadores planificamos y programamos un periodo de recuperación acorde a que esa persona llegue a cumplir sus funciones al 100%. En el atleta de alto rendimiento deportivo tenemos que tomar en cuenta el periodo de la competencia en el que está, las necesidades en caso de que sea deporte de equipo, de que se utilice a ese atleta en competición, y las necesidades de ese atleta por competir en caso de que sean categorías de deportes individuales. Bueno, las zonas del cuerpo donde más lesiones hemos visto, al menos digamos, se resumen en 3 regiones, lo que son hombro, rodilla y columna vertebral. Esas son las que más aquejan a población general y a deportistas de alto rendimiento. Lo que en sí vemos que puede aumentar el riesgo de la lesión es el tipo de deporte a practicar, porque por ejemplo no es lo mismo un deporte de competencia que tenga alto impacto, un deporte que no tenga mucho impacto, o un deporte que sea deporte de contacto, hablando de diferentes artes marciales mixtas, fútbol, baloncesto, béisbol. Lo podríamos diferenciar ahí de deportes como atletismo, donde no va a haber contacto, sí hay cierto impacto, pero el periodo de recuperación va a ser variable de acuerdo también al tipo de lesión, si es una lesión de contacto y si es una lesión de no contacto. Si es una lesión de contacto, tenemos que tomar en cuenta los factores que llevaron a causar esta lesión. En una lesión de no contacto, muchas veces son factores predisponentes, precipitantes, hablamos de el uso de calzado, hablamos de las condiciones propias del atleta, una mala preparación o mala nutrición, falta de calentamiento, que son factores que nosotros tomamos dentro de la evaluación fisioterapéutica para tomar las decisiones del tratamiento a seguir. Dentro de los aspectos que los fisioterapeutas tomamos en el alto rendimiento deportivo para la rehabilitación y la readaptación de lesiones, podríamos tocar 3, lo que es la periodización. Ese atleta está pasando por un proceso de competencia, o ese atleta está en pretemporada, o ese atleta de momento no está compitiendo. Eso influye muchísimo para tomar las decisiones de este proceso. El punto número 2 es la participación de un equipo multidisciplinar. En caso de que tengamos a un atleta de alto rendimiento con una supervisión nutricional, médica, psicológica y fisioterapéutica, mejoraría el panorama de ese atleta, así como la participación de todos los profesionales en un proceso de readaptación propiamente. Y el tercer punto es ¿a qué voy a llevar al atleta? ¿A qué función va a ir ese atleta en el ámbito deportivo? Porque no es lo mismo readaptar a un atleta para una competición final que readaptar a un atleta para la preparación inicial a dicha competición. Si el momento de la lesión fue a mediados de la competición y tenemos que readaptarlo al proceso final, juegan diferentes aspectos que tenemos que tomar en cuenta en el aspecto motivacional del atleta. La lesión puede afectar su parte motivacional, juega el aspecto de que el atleta también es influyente para otros de su misma categoría o de su mismo equipo, que pueda jugar también dentro del aspecto motivacional de otros atletas o del mismo equipo del participante. Si la lesión es a inicio, pues el proceso de readaptación va a ser un poco más sencillo.
porque todavía tenemos la incertidumbre de hacia dónde vamos a ir en el proceso competitivo.